Paul Graham, cofundador de Y Combinator, lo explica mucho mejor en una frase sobre cómo tener ideas para emprendimientos exitosos. Vive el futuro y luego construye lo que hace falta. Nuestra próxima conversación poderosa busca justamente eso, invitarnos en este momento al escenario a Natalia Osorio Correa, fundadora y CEO de Natures, Santiago Jaramillo Montoya, gerente general de Life Factors, y Eibar Rojas Castro, fundador y CEO de Efecto Estudio. Va a moderar esta conversación Sebastián Castrillón, CEO y fundador de Stratec Ventures. Bienvenidos a esta conversación poderosa con el nombre Pensando los futuros del emprendimiento innovador en Colombia. Bienvenido Sebastián, bienvenido a todos, el espacio es de ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora. Tenemos buena afluencia, entonces aquí vamos a hacer, yo les decía, como un programa de La Voz de Colombia a las 12 de la noche, con 20 peludos oyendo, pero no, tenemos buena audiencia todavía. Muchas gracias de verdad por compartir esta conversación con nosotros. Vamos a hablar un poco pues, desde el punto de vista de los emprendedores. Hemos oído varios emprendedores hoy. Nosotros somos emprendedores de alto impacto en diferentes verticales de industria y vamos a tener una conversación acerca de esto para dónde va, ¿listo? De este mundo que está tan cambiante, tan dinámico, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos la fortuna de contar aquí con un gamer y experto en videojuegos, con una persona muy enterada, muy entendida, muy profesional en el sector de la salud y pues alguien en el sector de bionegocios, pues, o bioproductos cosméticos para que compartamos pues, conocimiento. ¿Listo? Entonces yo quiero empezar la conversación con ustedes preguntándoles acerca de innovación y de tecnología. Estamos en un foro de tecnología y a veces confundimos la innovación con la tecnología. Pensamos que solamente hay innovación cuando hay desarrollo tecnológico y más en un momento donde la transformación digital es el día a día de todos, es la conversación diaria. ¿Cómo ven ustedes eso? Y sobre todo en los diferentes negocios en los que están. Tenemos tecnología TI, tecnología un poco más dura, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Si quieren empecemos con las mujeres, ¿no? Bueno, soy Natalia, la fundadora de Natures, y quiero empezar contándoles que en Natures como que creemos en el poder de la naturaleza y en el bienestar que nos produce estar conectados con ella, y nosotros tomamos ingredientes, materias primas de las regiones colombianas que son extraídos por comunidades vulnerables y con biotecnología los transformamos y a partir de ellos creamos fórmulas únicas para nuestros productos cosméticos que realmente funcionan, que cuidan el medio ambiente y que cuidan a las personas. Todo esto es como un resumen de lo que es la ecoinnovación. Nosotros nos enfocamos mucho en este modelo que fue reconocido por la ONU el año pasado como un modelo, pues como un orgullo de mostrar al mundo cómo una pyme puede, a partir de la ecoinnovación, ser exitosa. La ecoinnovación lo que busca es que uno encuentre un mercado de nicho puede ser, que sea muy especializado y a partir de eso tengas en cuenta toda la circularidad del negocio. Entonces, como desde las materias primas y la extracción de las materias primas y a través de toda la cadena de valor, entonces por todo tu proceso productivo y hasta el cierre del ciclo, sos sostenible. Y entonces ahí entra uno a pensar cómo la parte económica en un negocio no es el fin, sino que se vuelve el medio, y cómo el triple impacto, nosotros somos una sociedad big, entra a ser un factor súper determinante y se vuelve exitoso. Y les quería contar a todos una cifra muy interesante. Después de la pandemia hubo muchas investigaciones sobre las marcas con propósito. Esta fue una publicación que se hizo en la revista Forbes el año pasado a 8,000 personas en los mercados más grandes del mundo y les preguntaban ¿qué es una marca con propósito? O usted ¿qué tan dispuesto está a comprar una marca con propósito? De 4 a 6 veces más dispuestos a defender, a comprar y a proteger una marca con propósito, con un propósito que ellos se sientan identificados. Y muy interesante que el 96% de las personas dicen que uno de los propósitos con los que se conectan es la sostenibilidad y el impacto social.
Entonces ahí está muy fuerte la innovación y ahí es donde nosotros pues entramos a jugar. Súper. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por seguir acá en la audiencia, como podríamos decir. Mira, Life Factors, tengo el gusto de ser uno de los fundadores y de ser hoy la responsabilidad de capitán de la primera compañía de producción de medicamentos biológicos en Colombia. Nosotros hacemos especialmente medicamentos hemoderivados y es porque proviene quizás de uno de los recursos más vitales que tenemos en nuestro cuerpo, como es la sangre. Pero ¿qué hay en esa sangre? No deja de ser que va por dentro el resultado del experimento más grande del mundo, de todas las especies, no solamente de las humanas, el sistema inmunológico, es decir, las defensas. Y cuando hablo de experimento es porque cada vez que nos exponemos a condiciones ambientales, sociales o inclusive producto de nuestros, digamos, propia ciencia, nuestras propias investigaciones, nuestro cuerpo y el de cualquier especie se está adaptando para poder sobrevivir. Es un elemento básico. Y allí, pues básicamente en esa sangre, corre a través de una cosa que se llama el plasma, proteínas, defensas que a lo último terminan ayudando a otras personas que por sus condiciones genéticas o sus condiciones inducidas como las que tuvimos con el COVID o atraídas, por ejemplo, como a través del VIH, por ejemplo, pues básicamente nuestro sistema inmunológico se deteriora y necesitan ese apoyo de solidaridad. Cuando hacemos medicamentos hemoderivados, no dejamos de ser más de 500 pacientes que en un acto altruista donamos sangre, que luego esa sangre se transforma en hemocomponentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, que ese plasma tiene muy poco uso en transfusiones directas en los hospitales y que hoy se incinera en la mayoría de los países de Latinoamérica, y lo tomamos para convertirlo y transformarlo usando tecnologías de bioprocesos en medicamentos seguros y eficaces para enfermedades de inmunodeficiencias autoinmunes, hemofilias, síndromes, enfermedades raras y huérfanas que a diario, digamos, tienen en nuestras sociedades. Cuando nos preguntan en todo este ciclo el desarrollo tecnológico, la innovación o qué más intervienen, yo los invito a todos que convertamos a nuestros equipos en científicos. Tenemos que entender lo que sucede. Inclusive aquí hemos hablado de científicos de datos, pero necesitamos científicos de las ciencias naturales, científicos de la biología, científicos sociales. Muy importante esta razón. Tenemos que entender cómo sociedades nos comportamos desde los procesos antropológicos, cómo se estructuran nuestras comunidades, qué entendemos por solidaridad, a qué estamos dispuestos a ceder y qué pactos hacemos sobre esto. Y lo pongo en un tema tan sensible como este. ¿Estamos dispuestos como sociedad a pagar o no por las donaciones? Hoy en Colombia, por ejemplo, no lo hacemos. Sin embargo, compramos estos medicamentos que son hechos con plasmas de donantes que fueron pagados en Estados Unidos. A eso es el tipo de decisiones que nos tenemos que marcar, y necesitamos todas las formas de ciencias involucradas en estos para poder tomar decisiones serias que impactan la salud, los sistemas económicos de los sistemas públicos, porque a lo último estas enfermedades también las terminamos pagando como estados, y también, digamos, cómo movilizamos la educación en la formación del talento, cómo hacemos la incorporación. Y algo muy importante, y hago aquí una pequeña anotación en esto: tener más capital rodante dispuesto incluso a perderlo. Y hay un dato más o menos en nuestra industria: de cada 100 nuevos proyectos que nacen, solo hay uno que sale a flote con gran éxito, pero se necesita quemar dinero para llegar a ese éxito. Ahorita no me chivé el tema para que ahorita profundicemos ahí, porque tenemos que conversar sobre eso, ¿cierto? Y es cómo hacemos para invertir y en dónde vamos a invertir, pero ahorita hablamos de eso. Bueno, de mi lado, perdón. Hola a todos. Yo tengo una compañía que desarrolla videojuegos desde hace 22 años. Tuve la fortuna de iniciar el primer estudio de desarrollo de videojuegos en Colombia, y creo que desde hace 22 años el proceso continuo
no sé si de innovación, pero de adopción de nuevas tecnologías es constante. El desarrollo de videojuegos siempre está retado por los cambios periódicos de tecnología. Estoy hablando de consolas de juegos, PlayStation, Xbox, Nintendo. Luego vienen dispositivos móviles cuando sale el App Store, sale el iPhone y se abre una nueva puerta. Y sumado a eso viene un cambio de modelos de negocio de manera constante. Hace mucho tiempo uno hablaba de un juego que costaba un dinero, ahora son juegos free to play generalmente, o juegos que son más un servicio que un producto cerrado. Y en gran medida eso siempre nos lleva a estar constantemente cambiando la fórmula, constantemente reestructurando esa visión de lo que queremos hacer como producto, porque primero los videojuegos tienen una distribución global inmediata. Yo hago un clic y literalmente el juego llega a todas partes del mundo. Nosotros tuvimos la fortuna de publicar con Apple, cuando lanzó Apple Arcade, es una plataforma de Apple de distribución de juegos muy similar a lo que es Netflix, pero en juegos. Y fuimos los primeros 100, estuvimos dentro de los primeros 100 juegos que se lanzaron. Pero es sorprendente que en 200 millones de dispositivos que tiene Apple, más o menos, llegas a cualquier parte del mundo. O sea, tenemos reviews de Sudáfrica, de cualquier país del mundo. Es impresionante cómo un producto que uno está concibiendo, pues, en la cosmovisión del equipo, terminas impactando una cantidad de culturas brutales. Y creo que eso es uno de los retos más interesantes, y es que crear contenido que impacte culturas diferentes, buscando que lo interpreten de la misma manera que lo interpretamos, es donde la innovación para nosotros se convierte en un reto. Buenísimo. Y pegándome un poco de esto que estás diciendo, ¿para dónde va el mundo? O sea, es decir, nosotros estamos a 8 años del 2030, el 2030 pues ya íbamos a tener carros voladores, ¿cierto? Desde hace rato supuestamente. Con todo este tema de la hiperconectividad, de poder llegar precisamente con un botón a todo el mundo, de uno poder pues extraer materias primas de una manera súper sofisticada de la naturaleza, que antes no se podía, todo el avance que tiene hoy la biotecnología, la genómica, etcétera. O sea, todas estas megatendencias. ¿Ustedes cómo creen que va a ser ese ejercicio de emprender? O sea, ¿para dónde van estos emprendimientos? ¿De qué nos tenemos que preparar? ¿Cómo va a ser la tienda en el metaverso de Naturez, cierto? ¿Ya está abierta o no? ¿Cuándo podemos comprar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo creen que va a ser eso? Si quieren empecemos también por aquí, devolvámonos. Bueno, en mi caso, pues de nuevo siempre digo que he tenido la fortuna de ver cómo hace 20 años las barreras de acceso a conocimiento, las barreras de acceso a herramientas y las barreras de acceso a mercados eran profundamente complejas y difíciles. En nuestro caso y en nuestra industria, creo que ahora se volteó completamente la situación, y es, bueno, ¿por qué no emprende, no? Ya no hay una razón de peso fundamental para decir es que no puedo porque tengo problemas de acceder a cierto tipo de tecnología. Y claramente ahora es ¿qué nos toca hacer? Nosotros como industria, y hablo industria en Colombia, somos, no sé, unas 30, 40 empresas que desarrollamos videojuegos. Es que nos estamos dando cuenta que del lado, digamos, de emprendimiento en temas de videojuegos, la gente no quiere emprender, la gente se estrella muy rápido, renuncia a eso y para. Y como sabemos, esto es un ecosistema y necesitamos asegurarnos de que el ecosistema sea funcional, que hayan leones, cebras, pero también que hayan bichitos chiquitos en ese prado para que todo funcione. Se nos volvió un reto, es cómo hacemos crecer esta industria de videojuegos, que justo después de la pandemia todas las barreras morales y región 1, región 2, región 3 se eliminaron, y tenemos unos leones grandísimos en Estados Unidos, en Europa, que quieren abrir sus estudios en Colombia porque de repente descubrieron que hay un talento muy grande, pero nadie está entrenado. Entonces hay un reto grandísimo de tenemos que crecer. Ya creo que el mensaje no es tenemos que emprender, sino tenemos que crecer, no solo mi empresa y las empresas ahora, sino como ecosistema, universidades, digamos que enseñando temas de desarrollo de videojuegos, que pues,
no hay academia en Colombia respecto a eso. Entonces, para mí es muy prometedor que por fin se están viendo los resultados de lo que hace 20 años era algún día vamos para allá. Hoy creo que estamos viviendo la situación. Perfecto. Santi. Bueno, digamos, es el futuro que nosotros estamos previendo y tratando de construir, ¿sí? También hay que reconocer que estamos en un momento, digamos, estocástico, es decir, bastante aleatorio, y que tenemos que empezar a bailar a este ritmo, a picos más acelerados. Eventos como la pandemia nos lo demuestran. Van a ver, justo ayer salía creo que en el Times, los procesos de desabastecimiento de alimentos. Pasamos ya por el de la logística, pasamos por uno biológico, y así nos la vamos a estar pasando. Luego vendrán el de las monedas y bueno, vendrán, digamos, una serie de eventos que cada vez van a ser, digamos, más cortos, más contundentes, es decir, más agudos y más severos, digamos, como en términos de enfermedad, y nos la vamos a pasar a ese ritmo. Yo creo que la sociedad, por lo mismo, por la nueva generación de tecnologías, las nuevas compañías también, cuando llega un nuevo jugador a un mercado se desestabiliza y cambia todo el modelo, y yo creo que eso es interesante, y acá muchos de los que estamos somos grandes transformadores de la sociedad. Y es una primera invitación, que seamos responsables con nuestra sociedad de lo que nosotros estamos emprendiendo o promulgando como filosofía, y tenemos que ser muy responsables en eso. En el caso de iFactor, nosotros tenemos una gran visión. Nosotros, por desfortuna a muchos de ustedes, en Colombia no hay una Big Pharma o biotecnológica que nos pudiera adoptar, entonces nos tocó ser, digamos, por convicción, y esperamos crear un modelo éticamente lo mejor posible, responsable y sólido, con una gran estructura, para que nazcan más emprendimientos y más proyectos en el mundo de la medicina, y ayudar a un tema de sostenibilidad y seguridad sanitaria en nuestros países. Voy a dar un dato, y es una gran oportunidad para todos. Colombia es un país que más o menos gasta de su gasto público 15.000 billones de pesos en gasto farmacéutico, de los cuales ese 40% son medicinas biológicas, y se dice que más o menos, al escenario que pones, podemos llegar a hacer que sea el 70%. Hoy todo se importa, todo se importa. Lo difícil de esto es que esa economía que se pagó con los impuestos de nosotros los colombianos no está quedando dentro de Colombia, sino que está quedando en Estados Unidos, en Australia, en Japón, inclusive China, India y demás, y no se está generando esas capacidades locales. Entonces, lo primero es como no solamente nosotros, ojalá seamos un grupo más grande, podamos llenar al menos una hilera de estas de biotecnológicas, haciendo biomedicina, produciendo nuevos biológicos, anticuerpos monoclonales, recombinantes, tratamientos. Nosotros tenemos un gran enfoque especialmente en la inmunología. No solamente estaremos haciendo inmunoglobulinas o factores de coagulación, sino muy posiblemente inmunoterapia, justo para lo que estaban hablando esta mañana, creo que Laura, temas de medicina personalizada para este tipo de pacientes que tenemos que empezar a entender y a tratar uno a uno. Y algo muy importante que eso nos genera, se los comentaba a los compañeros, la sostenibilidad del sistema. Cómo nos vamos a ayudar a transformarlo, porque a medida de que le empecemos a tener mejores herramientas de diagnóstico, pero también tratamiento para esas enfermedades que son de 1 en 1 millón, eso le genera presión al sistema. Y ahí tenemos que responder algo como sociedad. ¿Hasta dónde va a ser la solidaridad de todos con ese que le tocó la lotería biológica indeseable? Y es una incógnita que bioéticamente nos va a tocar empezar a responder sobre esto. No es un chiste lo de la tienda en el metaverso. No, obvio no. Hace 15 días, de hecho, nos reunimos con la agencia digital, y cuando uno está en un emprendimiento tan tradicional como de producto terminado de cosméticos, siempre le dicen, bueno, ¿y la tecnología? ¿Y la tecnología dónde está? Entonces, esa reunión a mí como que me abrió el mundo, y en 8 años yo espero y veo a todos los emprendedores que estén en el mundo tradicional de la manufactura como yo, muy conectados con la tecnología, teniendo sus tiendas online en el metaverso, NFTs para colecciones o ediciones especiales, blockchain para resolver sus temas logísticos, y tengo ahí a mi amigo Carlos de Cargallá, que espero que ya lo esté pensando, y sin dejar de un lado, y esto es un tema que quisiera ser muy reiterativa, la sostenibilidad tendrá que ser una prioridad en el sector en el que estemos, y unos objetivos de desarrollo sostenible muy claros, y espero que los emprendedores, los que están naciendo y los que ya estamos un poco más adelante,
hay 87 creo que podemos ver, los que somos no gobierno, que tengamos claro cuál es al que le apuntamos y siempre lo tengamos como en nuestra mira. Perfecto. Vengan, yo les quiero hacer una preguntita inclusive relacionado con esto. Veo pues en esas conversaciones hay unos dilemas éticos que vamos a tener a futuro. ¿Cuál va a ser ese escenario que van a enfrentar esos nuevos emprendedores? ¿Cierto? Todos los que vienen detrás, la camada que viene detrás, inclusive los emprendedores corporativos que además de las reglas propias de un corporativo van a tener que lidiar con esos dilemas éticos, legales. ¿Ustedes cómo creen que va a evolucionar eso? O sea, vamos a llegar a un momento en donde esas discusiones definitivamente van a parar el desarrollo va a seguir. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué creen que va a pasar ahí? Sobre usted que tiene unos dilemitas ahí en el tema médico. Bueno, mira, hay algo que tenemos también que entender como realidad. Los que estamos haciendo innovación o desarrollo tecnológico, siempre estamos un poquito por delante, digamos, de lo que los estados están preparados. Y eso está bien, porque también, digamos, nos ponen preguntas incómodas para poder, digamos, perfeccionar la innovación y la solución que estemos generando. Lo que pasa es que eso también se tiene que tener conversaciones rápidas y de cómo resolverlas. Y son las capacidades que también se le piden al Estado y, digamos, de tener capacidades para esto. En el mundo de nosotros estamos, digamos, muy esperanzados con los recientes anuncios que viene realizando el Ministerio de Salud y de la mano del INVIMA, de acelerar trámites, de promover los diálogos regulatorios tempranos. ¿Eso qué significa? Que desde que yo tengo mi proyecto o una nueva molécula, qué sé yo, para una enfermedad huérfana, yo ya puedo estar conversando con el INVIMA de cómo voy a hacer el proceso de evidencia clínica y regulatoria para que cuando yo vaya construyendo la planta, vaya sacando los lotes, haciendo la investigación clínica, yo tenga mis reglas claras. Hoy eso en Colombia no existe. En otros países, digamos especialmente por prácticas de la OECD, existe ese concepto de diálogos regulatorios para tener esas conversaciones como tal. También más las vamos a tener en el mundo social, lo que les decía sobre el tema de las donaciones, los pagos, etcétera, pues tendrán su momento y su prioridad. No solamente lo estoy hablando en el mundo del plasma, quizás ese es un asunto que los países tienen más dispuestos, pero vienen los temas de tejidos, los temas de órganos, los temas de otros tipos de células que van a servir para otros tratamientos y que hoy no existen marcos normativos para esto. Hoy inclusive puedo enumerar porque de la industria hay unos 10 proyectos muy buenos que tiene Colombia que inclusive con plantas, operaciones y hoy no pueden vender por restricciones normativas o no existe un marco claro sobre esto. Y eso desincentiva la inversión altísimamente, porque si tú no tienes las reglas claras o tienes que tener parqueada tu inversión 4 o 5 años, porque un funcionario público no tiene la rapidez de desarrollar, digamos, un marco normativo claro, pues te vas para un país más estable y lo desarrollas desde allí. Y eso le imposibilita a la gente tener el acceso a la salud y a las herramientas tecnológicas para el tratamiento, la prevención o la cura. Entonces, la invitación acá es conversar. La innovación se trata de eso. Y evidencia, seriedad. No podemos tampoco estar promulgando situaciones sin la rigurosidad del beneficio que le puede acarrear esto al Estado. Y lo pongo en un caso muy particular. ¿Cuándo vamos a estar dispuestos en recibir, por ejemplo, la terapia génica, donde hay casos donde todavía solo se muestra eficacia en un 20%? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos como sociedad en apostarle por esa esperanza de salvar un paciente, a sabiendas de que tratar ese paciente puede ser casi la mitad del presupuesto de una pequeña EPS? Entonces, son ese tipo de discusiones que vamos a tener que estar resolviendo. Sí, y en bionegocios también, o sea, cómo hacer para hacer una extracción, por ejemplo, de una comunidad protegida, de una área protegida, una fruta que sea endémica, ¿cierto? Yo creo que hay unas discusiones grandes, o cómo hacer para lidiar con las adicciones a los juegos, ¿cierto? Para sacar a los niños y que salgan a jugar, que sean niños. Yo creo que ese tipo de conversaciones son grandes. No sé si quieren pues, aportar algo allí. No. Bueno, en mi caso, y creo que pones un tema muy interesante, y es el impacto que tiene un videojuego. Digamos, desde que nacemos jugamos, y desafortunadamente la viralidad que tiene un juego
hace que cualquier persona, niño que se involucre, pues probablemente va a quedar enganchado a cualquier juego. Viene un tema, digamos, y muy alineado a lo que decía Santiago, Colombia no tiene una regulación real de restricción de juegos. Dudo que exista en algún momento, pero al final los juegos se regulan por las plataformas de distribución. Entonces, tanto Sony, Microsoft y Nintendo, incluido Apple, incluido Google, país por país tienen unos mecanismos de regulación. Pero curiosamente en Colombia nadie usa ningún papá sabe que ese juego no es para un niño, ¿no? Es como, yo quiero ese juego, lo compro. Pero también hay cosas buenas, hay buenas como Roblox o Minecraft, ha hecho que estos niños programen, han hecho que estos niños creen contenido. Y diría que es un balance de cómo uno como papá, tengo 2 hijas, cómo uno controla esos tiempos. Al final el impacto en esos niños depende de los papás, porque al ser una distribución digital pues es muy fácil que el acceso al contenido es muy fácil. Y si no se regula es como el azúcar, ¿no? Si tú no regulas el azúcar tienes problemas de obesidad, tienes problemas de diabetes, exactamente los juegos, pero va hasta ese tutor que está al lado que debe regular esa parte. Nosotros hacemos el contenido, se regula, pasa por procesos de certificación, pero hasta ahí tenemos control, pues. Perfecto. Todos estos cambios demandan unas actualizaciones o la adquisición de recursos y capacidades que no tenemos, ¿cierto? No los tenemos como región a veces, no los tenemos como país, no los tenemos como empresarios. No solamente hablando del tema de talento, que pues se ha hablado bastante y ahí hay una brecha gigantesca, nomás ahorita estamos hablando de el potencial de crecimiento, hoy está más limitado es porque no hay gente, ¿cierto? Pero además de la gente, y si quieren aportar obviamente algo con respecto al talento, ¿cuáles creen ustedes que son esas capacidades y esos recursos que tenemos que desarrollar, en los que tenemos que hacer esfuerzos pues para poder llegar a donde va el mundo? O sea, para poder montarnos, es que esto no es una ola de si me monto o no me monto, esto es de cómo me monto, es así de sencillo, para allá va el mundo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como emprendedores y también como corporativos? ¿Cómo hacemos para transformarnos y poder montarnos en esa ola de manera asertiva, pues, o acertada, más bien? ¿Quieren a ti? Yo creo que hay como 2 habilidades que han hablado mucho hoy sobre todo, pero creo que son las más importantes. Un tema de cooperación y trabajar como una comunidad, ya no pensamos en uno, sino que pensamos en todos, y tender esos puentes de comunicación entre los corporativos y los emprendedores me parece bien interesante. Nos podemos nutrir mutuamente. Cuando trabajamos juntos salen cosas increíbles. Después de la pandemia lo vimos, o durante la pandemia, un desarrollo de una vacuna, aquí Santiago, que es el experto, me podrá corregir, en 8 meses es una cosa que no se había visto nunca antes en la vida, por trabajar juntos. Entonces mi mensaje va como a esas dos cosas, trabajar juntos y con agilidad. Súper. La agilidad es otra de esas habilidades que creo que tenemos los emprendedores, que pueden aprovechar los corporativos mucho para lanzamientos de nuevos productos, para testear mercados, porque conocemos muy de cerca al consumidor de una manera que tal vez los grandes no, y puede ser como una relación interesante que podemos llegar a lograr. Súper. Bueno, yo creo que sin pelear, pues. hay una responsabilidad social que como empresa tenemos que empezar a entender mejor. Y es que del lado tecnológico creo que la formalidad académica cada vez se está desdibujando. Prácticamente cualquier persona que quiera entrar a la industria de videojuegos básicamente es porque quiere, simplemente no hay una barrera ya ni siquiera de conocimiento. Y empezamos a hacer una validación. Yo soy de un pueblito que se llama Porapa, al sur del Huila, y empecé a hacer un prototipo en plena pandemia, a entrenar a pelados de 14, 15 años en desarrollo de videojuegos. Y es impresionante ver cómo uno puede alumbrar, prender bombillos a pelados que están en una vereda al fondo a la derecha, donde los niveles académicos son bajos, donde hay, digamos, toda una dinámica socioeconómica compleja, bla, bla, bla. Pero empezamos a darnos cuenta de qué tan fácil es impactar generando un Segway
para pelados pequeños que no tienen oportunidad de estudiar en universidad porque hay un acceso de recursos complejo. Solo tienen la opción, o se quedan en la finca o se quedan en la finca. Pero cuando uno va al LUM y prende ese bombillo, empieza a ver cómo la dinámica de estos pelados que quieren aprender para eventualmente empezar a trabajar con nosotros ha sido increíble. Y creo que ahí encontramos un potencial grandísimo que, indiferentemente de que trabajen con nosotros o no, es de abrirles esa oportunidad que no sabían que se podía hacer. Y literalmente lo pueden hacer desde la casa. Gracias a la pandemia, desde esa vereda al fondo a la derecha pueden desarrollar videojuegos y eso ha sido espectacular. Pues. Súper. Bueno, no, yo creo que hay que tener unas estrategias de sostenibilidad, digamos, en las áreas o entidades de soporte para la industria como la nuestra. Y ellos son, digamos, los centros de desarrollo tecnológico, los mismos grupos de investigaciones de las universidades con gran enfoque. Y creo que también tienen que empezar a cambiar un poco la visión. No les podemos pensar que sean grandes empresas, pero los necesitamos que sean sostenibles y que perduren. Y hoy, digamos, nos hemos encontrado de manera bastante desafortunada cómo Colombia ha invertido muchísimo dinero en dotar laboratorios, personal, doctores y etcétera, pero cuando vamos a solicitar un servicio no cumple los estándares, digamos, farmacéuticos que requerimos, porque no existe la continuidad o cosas como estas, o entidades como el SENA, que por sus modelos de contratación la gente se va en noviembre y vuelve en marzo y se pierden, digamos, todos estos procesos de continuidad, y eso yo creo que no lo podemos permitir como país. O sea, vuelvo, ya es como con dolor, digamos, de colombiano, porque son nuestros impuestos que están limitando inclusive que se generen más capacidades y vuelve, por llamarlo así, el tráfico de dinero hacia otros países, porque teniendo la capacidad instalada no la podemos explotar y eso es muy delicado. Y al no poderla explotar a tiempo, pues todo esto se va, digamos, perdiendo esas inversiones porque se desactualizan y ya no nos sirven. Y ya simplemente terminamos haciendo lo que en China se hace a centavos, aquí lo vendemos a dólares. Entonces, dólares completos. Entonces, tenemos que cambiar un poquito como el tema. Hoy, inclusive, una de las grandes posibilidades de Colombia en nuestra área es recibir transferencias tecnológicas y eso está muy bien. Hubiésemos podido, por ejemplo, rápidamente estar haciendo nuestras vacunas si tuviéramos al menos una planta que hiciera otro tipo de vacuna, o que estuviéramos haciendo otros medicamentos biológicos, si existiese al menos una planta que hiciera medicamentos biológicos, para que en lugar de esperar, en el caso de nosotros, ya casi 7 años de desarrollo e investigación, en menos de 1 o 2 años tener procesos ya de lanzamiento al mercado como tal. Entonces hay que crear capacidades industriales. La red de soporte y apoyo en investigación clínica, laboratorios, servicios tecnológicos tiene que permanecer con una estrategia de bastante durabilidad. Y algo muy importante también, vuelvo, insisto, los que ponen el dinero, muchachos, en esta vaina aquí no se obtiene retorno ni a los 6 meses, ni al año, ni a los 3 años. Estos son otro tipo de activos que crecen por otras connotaciones del mismo valor intrínseco de las compañías, del valor como aumenta, más también, digamos, cómo se van las fases regulatorias, y hay que esperar. Es decir, tenemos que crear la capacidad de la paciencia en la inversión, porque esto no es así como tan digamos, como se puede mostrar rápidamente en un PowerPoint. Tiene sus retos. Súper. Me acuerdo cuando nosotros empezamos a emprender, hace varios años, el emprendedor era, ay, qué pesar, es emprendedor, ¿cierto? Le tocó ser emprendedor, ay, no pudo conseguir trabajo, mijo, ¿usted por qué no busca trabajo? Y en este momento, pues el emprendimiento tiene como otra categoría, los emprendedores tenemos otra categoría, y es porque hemos demostrado la capacidad de generar valor, ¿cierto? Hablando de los futuros del emprendimiento innovador en Colombia, uno se pone a ver lo que está pasando a nivel general en el ecosistema, en el país, el hecho de que tengamos una cámara de aceleración y emprendimiento dentro de la ANDI, donde estamos los emprendedores y los corporativos, o sea, estamos compartiendo el mismo espacio, muestra mucho, pues, de la dinámica que estamos teniendo, y la pregunta va hacia ese lado. Todos como emprendedores nos babiamos, pues, por tener las capacidades, los recursos, el bolsillo, el montón de clientes, los camiones, las plantas, los abogados, todo lo que tiene un gran corporativo, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes que va a ser esa relación? O sea, ¿para dónde creen que va esto?
Los necesitamos, nos necesitan, tenemos que trabajar juntos, que tenemos que seguir siendo simplemente cliente-proveedor, hay oportunidades de construir juntos, vamos a terminar siendo los mismos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con eso? ¿Hacia dónde va esa unión de emprendedor y corporativo? ¿Quién quiere empezar? Nati. Pues creo que había dicho un poco en mi respuesta anterior, Sí. pero creo que sí nos necesitamos y será una unión bien interesante para crecer como país, impulsar mucho más la innovación. Hay cosas interesantes que los grandes pueden aprender de nosotros, como se ha visto pues a lo largo de toda esta conferencia, la velocidad con la que podemos los emprendedores pensar y sacar producto, desde mi caso, al mercado, testear mercados, realizar proyectos. Entonces sí siento que hay ahí como un puente que podemos hacer y que podemos mirar, ¿no? Hacia acá, ¿no? Los grandes hacia acá. Hay varias oportunidades muy interesantes que les podrían funcionar muy bien. Súper. Me disculpan los corporativos, pero yo como corporativo hoy tendría miedo de las startups colombianas y latinoamericanas. Y por un efecto sencillo que se empieza a ver y ustedes lo han venido viendo, se están internacionalizando más rápido de que cuando ellos tuvieron el monopolio de los mercados. Y no se asusten que empecemos a tener buenos ejemplos de cómo los que eran startup hoy, mañana van a estar adquiriendo corporativos simplemente como extensiones de sus planes de negocio. Y a eso va a tender, es decir, nos necesitamos mutuamente, pero con respeto. No puede ser lo que viva una startup hoy y en mi época de otras startups y demás, que tenga que esperarse 6 meses para que le firmen un NDA o que tenga que estar rogando por una reunión o cosas de estas o por un desarrollo o que te pongan a trabajar a la startup en un desarrollo de una solución tecnológica a honoren porque ni le pagan un anticipo ni nada y llegan y se cancela el proyecto y esa es la sostenibilidad de la startup. La startup necesita comer, el gerente necesita comer, está dedicado solo para eso, o sea, lo digo de una manera tranquila también como emprendedor. Entonces, volvámonos solidarios entre todos y a todos nos va bien, todos crecemos juntos, todos podemos ir por el mundo. Los colombianos, los latinos somos muy talentosos, también tenemos una gran habilidad, nuestro país es hermoso y puede recibir también mucho talento internacional y corporativos y empresas de otras partes para vivir acá porque tenemos una gran hábitat para vivir como calidad de vida y ahora que nos enseñaron a vivir en cualquier parte del mundo, tenemos que aprovechar esas sinergias para crecer. Entonces, hagamos una buena sinergia, una buena simbiosis para que crezcamos juntos y desarrollemos y potenciemos todo lo que hemos construido. Yo digo que una de las mejores cosas que le pudo pasar al tejido de emprendimiento en Colombia es que por fin los emprendedores empiezan a reconocerse como héroes y no como mártires de un proceso fallido de conseguir empleo. Y dos, porque justo las barreras, acceder a mercados internacionales, tener gente con experiencia en emprendimiento, ya en Colombia haciendo transferencia de conocimiento, literalmente está multiplicando la velocidad de esos emprendedores. Muchos van a fallar en el camino, pero los que salen con la cabeza en alto van a pegar muy duro y creo que es clarísimo ahí sí en cualquier industria. Yo tengo un ejemplo que mi papá es cafetero, ha sido cafetero toda la vida y durante 40 años sufrimos un proceso complejísimo y es que el 50% de los productores de café de Colombia están por debajo de la línea de pobreza. Y es curioso, en un mercado abierto, en un mundo abierto donde cualquiera podría exportar café, hoy sigue siendo complejo. Pero de repente otra vez llegó la pandemia. Para mí la pandemia quitó una cantidad de candados y esta visión compleja del mundo y lo convirtió en ahora dónde lo quiere enviar. Yo envío un café, yo exporto café el lunes y el miércoles lo tienen en Holanda. Sobre todo candados mentales. Son unos candados mentales de creer que el mundo era grande y el mundo es realmente pequeño, pues figurativamente hablando. Y creo que eso es lo que creo que todas las variables y todos los universos se están alineando para que el que quiera emprender tenga una alta probabilidad de éxito y es ahora. ¿No? Hace 10 años era complejo, pero creo que ahora están todas las variables a favor. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera saber pues como una reflexión final pues para la audiencia. Ustedes pues qué recomendación obviamente le dan a un emprendedor
o sea, ¿qué recomendación le dan ustedes a ustedes mismos si fueran a emprender dentro de 8 años, si fueran a emprender hoy? Y si ustedes estuvieran, por cosas del azar también, estuvieran en un corporativo y les dijeran, pues hagamos el ejercicio mental, dijeran, no, vaya, emprenda este negocio, ¿qué recomendación le darían? O sea, a ese emprendedor, sea de adentro, de fuera de una organización, sea el emprendedor de a pie, ¿qué recomendación le darían hoy, de emprender hoy, cómo está el ecosistema hoy, con la plata que hay, con los recursos que hay, con la tecnología que hay y para dónde va la cosa? Que las ideas sin ejecutar no valen nada, básicamente. Hay que ejecutar, hay que aprender a hacer un producto mínimo viable, sí o sí, en cualquier tipo de industria, porque si nos quedamos en ideas y nos quedamos protegiendo esa idea, no le cuento a nadie, no hablo con nadie, pues literalmente muero solo. Pero creo que ya no hay excusa, hay que hacer un producto mínimo viable, sacarlo y validarlo, es lo que creo que es lo que toca. Súper. Primero que tu lugar donde naciste fue el mundo, es decir, que tu laboratorio de desarrollo e incubación de negocio tiene que ser global. Eso te va a crear una red de soporte, de amigos, de financiadores, rutas regulatorias, esquemas donde probar rápidamente ese producto mínimamente viable. Porque, digamos, si tú haces solo una apuesta en un país, por razones de mercado, por razones regulatorios o financieras o de coyunturas políticas, pues puede estar altamente deteriorado. Entonces hay que nacer. Y agilidad, es muy importante eso. La capacidad de cómo pones un equipo de trabajo entregado con ese enfoque a desarrollar ese proyecto es muy importante porque, vuelvo y les digo, estamos en los próximos 8 años, quizás ya lo que vivimos en los últimos 10 se va a multiplicar por 4, es decir, vamos a vivir 4 ciclos grandes otra vez. Y en esos 4 ciclos, pues por ejemplo, en el mundo de nosotros, pues ya hay una tecnologías más modernas como el RNA, luego viene las inmunoterapias rápidamente, todo está avanzando y si nos quedamos haciendo lo que hoy pensábamos que iba a ser los siguientes 15 años, pues vamos a limitar muchísimo nuestro negocio. Entonces, agilidad y nunca dejemos de tener, digamos, nuestro portafolio de innovaciones, así tengamos uno que estemos detonando. Siempre hay que tener, digamos, ese banco de proyectos ahí alineado y de ideas. Súper. Finalmente, Nati. Que no está solo en el mundo y esto ya está resuelto, hay muchas entidades dispuestas a ayudarlo. Yo hice el camino casi sola la mayoría del tiempo, hasta que encontré un programa que amo y le voy a hacer la cuña, que se llama Valle Impacta. Entonces mi recomendación sería, vaya y haga el programa de Valle Impacta, porque cuando uno camina solo llega rápido, pero cuando uno caminamos juntos llegamos más lejos. Listo, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.